Esto no es historia, es advertencia, porque cuando el poder se concentra, las consecuencias son devastadoras. Adolf Hitler, político y militar. Gobernó en Alemania entre 1933 y 1945. Un hombre que llevó al mundo a una de las etapas más oscuras. Adolf Hitler no solo gobernó, construyó un sistema basado en el odio. Por motivos raciales causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos. Todo bajo un plan organizado que el mundo conocería como el Holocausto. Campos de exterminio, propaganda, control total. Y mientras su imperio caía, terminó quitándose la vida junto a su esposa, escondido en un búnker. Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados y enterrados en el patio de la Cancillería. Iósif Stalin, político revolucionario. Desde 1928 hasta su muerte en 1953, Iósif Stalin gobernó la Unión Soviética. Stalin convirtió el miedo en una forma de gobierno. En 1937, una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno culminó en la Gran Purga, un periodo de represión masivo en el que cientos de miles de personas fueron ejecutados e incluso fueron condenados líderes del Ejército Rojo, acusados de participar en complots para derrocar el gobierno soviético. Millones fueron enviados a campos de trabajo, otros ejecutados, otros simplemente desaparecieron. Las purgas políticas no dejaban espacio para errores. Incluso decisiones económicas terminaron en hambrunas devastadoras, un sistema donde nadie estaba a salvo, y aún así murió en el poder. Mao Zedong, político revolucionario. Gobernó en China desde 1949 hasta 1976. Mao Zedong intentó cambiar todo a cualquier costo. Sus políticas provocaron una de las mayores hambrunas de la historia. Decenas de millones murieron. Nunca sabremos el número exacto de víctimas, pero las mejores reconstrucciones demográficas indican alrededor de 30 millones de muertos. Intelectuales perseguidos, una sociedad entera sumida en el caos. La ideología estaba por encima de la vida. Y aún con todo y eso, murió siendo líder. Pol Pot, político revolucionario y comunista. Gobernó en Camboya desde 1975 hasta su derrocamiento en 1979, considerado uno de los déspotas más brutales de la historia moderna. Quiso crear una sociedad perfecta, pero para lograrlo decidió eliminar a quienes no encajaban. Profesores, médicos, incluso personas con estudios podían morir solo por usar lentes. Perpetró el genocidio camboyano, en el que murieron entre 1.5 y 2 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población del país antes del genocidio, un país entero, convertido en un campo de muerte. Y aún así, nunca enfrentó un juicio real, ya que este falleció bajo arresto domiciliario. Suharto, militar y político, Indonesia. Gobernó desde 1967 hasta 1998. Sí, 31 años. Suharto consolidó su poder eliminando a sus enemigos. Cientos de miles, posiblemente más de 1 millón de personas murieron. Ser sospechoso era suficiente. Censura de los medios de comunicación, estrictas restricciones a la libertad de asociación y reunión, un poder judicial altamente politizado y controlado, tortura generalizada, ataques a los derechos de las minorías, masacres de presuntos comunistas y numerosos crímenes de guerra cometidos. La violencia se volvió parte del sistema y mientras el país cambiaba, la impunidad permanecía. Considerado uno de los líderes más corruptos de la historia moderna, ya que se calcula que malversó entre 15 y 30 mil millones de dólares durante su gobierno, y aún así murió sin ser juzgado. Idi Amin, militar y político, Uganda. Ejerció como presidente desde 1971 hasta su derrocamiento en 1979. Amin gobernó con brutalidad. Su gobierno dictatorial le ha llevado a ser dominado como el carnicero de Uganda, pues es considerado uno de los déspotas más crueles de la historia moderna. Entre 100.000 y medio millón de personas fueron asesinadas. Torturas, ejecuciones, desapariciones, persecución étnica, nepotismo, corrupción. Era el miedo constante. Incluso circularon historias de canibalismo.
Se dice que se comía a sus enemigos. Estas historias nunca fueron comprobadas, pero son difíciles de ignorar por el nivel de violencia. Al final huyó, murió en el exilio, sin pagar por lo que hizo. Saddam Hussein, político revolucionario, Irak. Ejerció desde 1979 hasta 2003. Saddam Hussein mantuvo el poder con puño de hierro. Usó armas químicas incluso contra su propia población. Perseguía opositores y castigaba sin piedad. A lo largo de más de 2 décadas de dictadura, el número de víctimas atribuidas al régimen de Saddam puede ser de hasta 250.000 personas o más. El control era absoluto, pero su caída llegó. Fue capturado, siendo condenado a ser ejecutado a la horca. Muammar Gaddafi, militar y político, Libia. Muammar al-Gaddafi gobernó durante más de 40 años, desde 1977 hasta 2011. Un sistema donde todo giraba alrededor de él. Represión, control, poder absoluto. Se calcula que las muertes relacionadas del régimen podrían estar en el rango de 10.000 a más de 30.000 personas. Pero cuando el pueblo se levantó, todo cambió. Pasó de líder a fugitivo y terminó siendo capturado y asesinado con una herida de bala. Francisco Macías Nguema, político. Presidente de Guinea Ecuatorial desde 1968 hasta 1979. Macías llevó el poder al extremo. Miles fueron ejecutados, intelectuales perseguidos, la educación limitada, un país donde pensar podía costarte la vida. Durante su dictadura se estima que murieron entre 20.000 y 50.000 personas. Esto representa hasta 1/3 de la población del país en ese momento. Era miedo total, tanto que una gran parte de la población huyó, hasta que finalmente fue derrotado, condenado a muerte y fusilado inmediatamente. Benito Mussolini, militar, político y periodista. Italia, 1943-1945. Benito Mussolini gobernó con poder absoluto, imponiendo un régimen fascista. Eliminó la oposición, censuró la prensa y persiguió a quienes pensaban diferente. Aliado de Adolf Hitler, llevó al país a la guerra y al colapso. El control era total y el miedo constante. Pero cuando todo cayó, intentó huir, disfrazado. Fue capturado y no estaba solo. A su lado estaba su amante, Clara Petaxi. Ambos fueron ejecutados y después sus cuerpos fueron llevados a Milán y colgados boca abajo en público. Rafael Trujillo, militar político. República Dominicana. Ejerció desde 1930 hasta 1961. Rafael Trujillo gobernó con terror absoluto. Es considerado como una de las tiranías más sangrientas que ha padecido ningún país en América Latina. Controló cada aspecto del país, desde la economía hasta la vida privada. Ordenó asesinatos masivos, incluyendo la masacre de miles de haitianos. Perseguía opositores y eliminaba cualquier amenaza. El régimen de Trujillo fue el responsable de la muerte de más de 50.000 personas. El miedo era ley, pero su final llegó. El auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron al cuerpo del dictador, causándole la muerte. Fidel Castro, revolucionario y político. Cuba. Ejerció desde 1959 hasta 2008. Fidel Castro lideró una revolución y transformó completamente el país. Nacionalizó industria y enfrentó a Estados Unidos, reprimió la disidencia y limitó libertades. Miles fueron encarcelados y muchos huyeron del país. Se estima que entre 2.000 y 10.000 personas murieron y más de 1.5 a 2 millones de cubanos han emigrado. Su gobierno duró décadas, marcado por control absoluto. Cedió el poder a su hermano y años después murió, otro que como muchos no enfrentó las consecuencias. Hugo Chávez, militar, político y socialista revolucionario. Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder en 1999, prometiendo cambiar el país. Y lo hizo. Impulsó una nueva constitución y concentró cada vez más el poder en el Estado. Nacionalizó industria, controló instituciones y redujo el espacio para la oposición. Su gobierno fue acusado de corrupción, de manejar la economía para objetivos personales, de propaganda, compra de lealtad de oficiales del ejército, la participación de funcionarios públicos en el tráfico ilegal de drogas, asistencia terrorista, intimidación de los medios y abusos de derechos humanos contra sus ciudadanos. Su gobierno también estuvo marcado por cierres de medios críticos, persecución política y polarización profunda del país. Para algunos fue un líder que ayudó a los pobres,
para otros el inicio del deterioro institucional. Con el tiempo, la economía comenzó a debilitarse y la dependencia del petróleo aumentó. Y mientras el país cambiaba, su salud empeoraba. Hasta que en 2013 murió tras una larga enfermedad. Pero su legado no terminó ahí, porque el sistema que dejó continuó incluso después de la muerte. Nicolás Maduro, político obrero. Venezuela, 2013-2026. Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Su gobierno estuvo marcado por una crisis profunda, escasez, hiperinflación y millones de personas obligadas a emigrar. También fue acusado de represión de protestas, persecución a la oposición, control de instituciones del Estado. Diversos organismos denunciaron violación de derechos humanos, señalado por Estados Unidos por narcotráfico, vinculado al llamado Cartel de los Soles. Su gobierno se le atribuye una de las mayores crisis de la región. Más de 7 millones de personas huyeron del país. Más de 18.000 fueron encarceladas por pensar distinto y más de 500 murieron simplemente por protestar. Su permanencia en el poder fue cuestionada por gran parte de la comunidad internacional, pero en 2026 todo cambió. Fue capturado en una operación militar y trasladado a Estados Unidos. Hoy permanece detenido, enfrentando cargos judiciales, y mientras tanto su país sigue en incertidumbre. Algunos murieron en el poder, otros huyeron. Otros fueron ejecutados y algunos están en la espera de su destino. Pero todos dejaron algo en común: millones de vidas marcadas por decisión de una sola persona. Y para reflexionar, por si no nos quedó claro, los militares, los socialistas y los revolucionarios no deben ser presidentes. Soy simplemente Lina.